Muy buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos, apreciados televidentes, un placer grande, una gran alegría llegar de nuevo a la intimidad de sus hogares y compartir con ustedes la palabra del Señor. Gracias por este privilegio que me regalan cada tarde de poder estudiar con ustedes la Santa Biblia. A nuestros amigos que nos escriben, que hacen preguntas, gracias, porque de alguna manera ustedes alimentan el programa, nos dan insumos para la preparación de los mensajes que vamos compartiendo con ustedes. En esta hora buscamos la dirección de nuestro Dios, oramos y vamos de una buena vez al estudio de su palabra. Te damos gracias, Señor, porque en tu grande bondad y misericordia tenemos el don de la vida y lo disfrutamos con salud. Gracias por este privilegio de poder compartir la palabra con tantos cientos de miles de personas a través de estos medios que nos permiten alcanzar a muchos con este mensaje. Padre del cielo, posiblemente esta tarde voy a hablar para personas que están orando y que están esperando de ti una respuesta. Donde hay, Señor, una petición en silencio, donde hay una familia orando, donde hay una madre suplicando, donde hay un pariente lejano, Señor mi Dios, que tu presencia, que tu respuesta, que por tu grande misericordia sea cada uno atendido en su necesidad, respondida, Señor, su oración, y así se glorifique tu nombre. Y así podamos tener testimonio de que tú eres Dios, que somos tu pueblo, que cuando te invocamos, tú nos escuchas y tú nos respondes. Gracias, buen Padre eterno. En el nombre de su Hijo Jesucristo, le pedimos ahora que la persona del Espíritu Santo sea el maestro eficaz de la verdad divina en el estudio de la Santa Biblia en esta hora. Y en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos todo. Amén y amén. Hay una cita de la Santa Biblia que me gusta. En algún momento me encontré con esta declaración y la subrayé en mi Biblia y la he usado muchas veces en las predicaciones y quise tomarla hoy como la base, como el punto de partida para la meditación de esta hora. Quiero hablar para estas personas que tienen algún proyecto de oración. Quiero hablar para hermanos y hermanas, para amigos que ya tienen un tiempo orando por alguna situación especial y que sienten que aún no ha ocurrido una respuesta. Quiero hablar para estas personas que incluso han pedido a su pastor, han pedido a otras personas, ore por esta situación. Y no ocurre algo aún. Quizá era la 1 de la mañana el momento cuando me encontré con esta cita. Y desde entonces me ha acompañado siempre y me ha dado fortaleza. Y lo que a mí me ayuda lo comparto porque pienso que puede ser útil para otras personas. Estoy hablando de la declaración que aparece en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, el versículo 6 y el versículo 7. Dos versículos que mucho tiene que ver el momento que uno está viviendo cuando encuentra las declaraciones de la palabra de Dios y caen en un terreno propicio como una buena semilla, como un buen alimento para la experiencia del cristiano.
Y en la carta primera del apóstol Pedro, en el capítulo 5, el versículo 6, leemos y dice la palabra del Señor: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dos versículos. Una declaración completa para una persona cuando está viviendo una situación en la que ora en la mañana, ora al mediodía, ora en diferentes horas del día, ora por la noche y le suplica al Dios del cielo que le solucione la situación que está viviendo, que le dé respuesta a la situación que está viviendo. Y en circunstancias así, uno siente como que el mismo Dios del cielo le habla, como que el mismo Señor Jesús le toma la mano para conducirlo en ese tiempo difícil. Y le dice, este es el consejo: humíllese bajo la poderosa mano de Dios, para que Él lo exalte cuando sea tiempo. En ese solo versículo uno entiende, al menos yo lo entendí así para mí, que Dios nos está diciendo a través de su palabra que aunque nosotros sintamos que estamos al límite de la prueba, aunque nosotros nos sintamos impotentes frente a la situación que estamos viviendo, el Dios del cielo dice que Él conoce el tiempo cuando debe dar la respuesta. Que el Dios del cielo es el que sabe el momento cuando nuestra fe, cuando nuestra confianza, cuando nuestra experiencia en el Señor ha llegado a su debida madurez, y la respuesta de Dios se va a convertir en una bendición que nos permite adelantar, subir, crecer en el peldaño siguiente de la escalera de la fe, en el camino de la salvación. ¿Sí me explico? Dice la declaración que el punto de partida es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Todos entendemos que Dios es todopoderoso. Todos entendemos que Dios puede lo imposible. Hay un asunto aquí y es la humillación. La humillación es un derivado de esa palabra que dice la Biblia que es humildad. Humildad. La humildad es el antónimo del orgullo. El orgullo es justamente esa condición con la que Dios no puede trabajar. Dios no puede actuar. Dios no tiene espacio en un corazón orgulloso. Dios no tiene espacio en una vida soberbia. Me dolió, me costó entenderlo, batallo con ello todos los días. Una vez lo leí en una declaración de la lección de la escuela sabática. Un renglón, y en esa declaración, yo no sé si era una nota del autor o era una declaración citada de otra obra, pero los renglones de esa cita decían esto: los orgullosos se parecen a Satanás, pues Satanás se cayó por orgullo. Híjole, sí, así es como lo escuchó. Satanás se cayó por orgullo. Cualquiera que practique el orgullo y que conserve el orgullo y que defiende el orgullo, no le dé espacio al trabajo del Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pedro, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu de Dios, dice: humillaos, pórtese con toda la humildad,
bajo la poderosa mano de Dios. Hay una declaración del Señor Jesús cuando contó aquel relato de un fariseo y un publicano que fueron a orar. ¿Se acuerda? El fariseo, muy soberbio, muy lleno de orgullo, dijo: yo te doy gracias porque soy diferente de los demás. Yo soy bueno. En cambio, el publicano, golpeándose el pecho, sin levantar la vista hacia arriba, pedía misericordia de Dios, reconociendo su condición de pecador. Y en ese relato, el Señor Jesús dice que el que se humilla será enaltecido, será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado. Entonces, se requiere humillación, se requiere humildad para someterse bajo la poderosa mano de Dios. Y Él lo va a exaltar cuando sea tiempo. Si Dios nos diera todo lo que nosotros pedimos, todo lo que nosotros anhelamos, todo lo que desee el corazón humano, nos haríamos muchísimo daño, porque pensaríamos que tenemos a Dios como un talismán de la suerte. Pensaríamos que tenemos a Dios como una cuenta de banco a la que le podemos retirar todo lo que querramos, las veces que querramos, a la hora que querramos, y no funciona así. No funciona así. Yo se lo voy a decir en una sola declaración. Préstele buena atención. A mí me sirvió, a mí me ayuda haber encontrado esa declaración. Dios no nos da lo que deseamos. Dios nos da lo que necesitamos. ¿Cómo es la declaración? Hermano, hermana, amigo, amiga, familia, usted que está allí frente a la pantalla mirando, métase esto entre ceja y ceja. Dios no nos da lo que deseamos. Dios nos da lo que necesitamos. El versículo 7 de Primera de Pedro 5 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios sabe que a nosotros los afanes temporales de esta vida nos producen ansiedad. Dios sabe que nosotros nos preocupamos fácilmente. Dios sabe que nosotros luchamos por tener nosotros el control. Y eso nos produce ansiedad, no nos resuelve los problemas. Y su declaración dice que la ansiedad debemos echarla sobre Él. ¿Acaso no dijo el Señor Jesús: venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados, cansados, yo los voy a hacer descansar? En otras palabras, hoy está diciéndonos lo mismo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿De qué legalmente está hablando esta cita? Está hablando de la oración y de la respuesta a la oración. ¿De qué está hablando la cita? De la oración y el tiempo que toma que Dios nos dé una evidencia clara de respuesta a la oración. Como lo hemos mencionado en otro momento, en otros mensajes, las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, aún las advertencias o amenazas de Dios, tienen condicionantes. No ocurren de manera automática. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces ya vemos personas que pensamos que Dios funciona como la comida rápida, que Dios es un express. Clamo hoy y venga la respuesta. Solo en los anuncios de televisión te tomas la pastilla y te curas de los males. Con Dios se necesita ejercer algo que se llama fe.
Y hay ilustraciones en la Santa Biblia de personas que oraron. Y el mismo Señor Jesús contó algunos relatos de lo importante que es la perseverancia en la oración. Mire un relato de estos en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 18, el versículo 1 al versículo 8. Lucas capítulo 18, versículo 1 al versículo 8. Dice la palabra del Señor. Lea conmigo si tiene su Biblia. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. No se quedó corto el texto. No dice que les refirió una parábola sobre la necesidad de orar y se terminó. No, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vean, este versículo es riquísimo. De aquí podríamos sacar una semana de oración solo de ese renglón. Solo de ese renglón. Es que la Biblia tiene joyas que son una delicia para disfrutarlas. Jesús les refiere una parábola sobre la necesidad que es para nosotros la oración, una necesidad permanente. Hay una declaración que dice que la oración es como la sangre al cuerpo. ¿Qué pasa con un cuerpo que se queda sin sangre? Muere. Es como la respiración a la vida. ¿Qué pasa si nos quedamos sin respiración? Morimos. Así que Jesús cuenta un relato. Jesús cuenta una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Ustedes van a notar que los dos personajes son polos opuestos. El uno tiene autoridad, es un juez, y no teme a Dios ni a hombre. Y la otra es mujer, y es viuda, y está pidiendo justicia. O sea, todo para esta dama está en desventaja. Pero dice el versículo 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué le parece? ¿Por qué le hizo justicia ese juez injusto a la viuda? No tenía temor de Dios, no tenía temor de hombre. ¿Qué es lo que no quería? Que la viuda le agotara la paciencia. Ahora viene Dios y lo ilustra. Ya tomó el relato de la parábola, pero en el verso 6 dice: y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Versículo 7, hace una pregunta, va a filosofar: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿O digo que pronto les hará justicia? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál es el verdadero problema aquí? ¿Le hace falta voluntad a Dios para responder nuestras peticiones? No. Él dice: mire, el juez injusto hizo esto, con todo, para que no le estuviera fastidiando a la señora, le hizo justicia. Ahora dice, el Dios del cielo no va a esperar que le agoten la paciencia. Él está presto para responder a las peticiones de sus hijos. ¿A dónde puede estar sucediendo
el candadito que no deja abrir la puerta de la respuesta en esa pregunta última que dice, pero en cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es lo que puede estar haciendo falta? Miren, nosotros los humanos entristecemos al Señor cuando dudamos de Él. ¿Le ha pasado a usted? Seamos sinceros. ¿Le ha pasado a usted que ora, le presenta a Dios sus necesidades y luego no cree que le pueda contestar? Seamos honestos. ¿Le ha pasado que pide y sigue acongojado o acongojada? ¿Le ha pasado que se arrodilla, presenta a Dios la petición y luego se le quita el sueño por varias horas de la noche, preocupado o preocupada por el mismo problema? ¿Le ha pasado? Cuando caemos en esa situación, el diablo se ríe y el corazón de Dios está triste. ¿A qué padre le agradaría saber que sus hijos dudan de su disposición de ayudarlos? ¿A qué madre le haría feliz que habiendo dado el todo por el bienestar de sus hijos, se dé cuenta que sus hijos no creen en ella? ¿Cómo se sentiría su corazón? Señora, hermano, usted que está orando por alguna situación, ¿cómo se sentiría su corazón si descubre que un hijo dice, bueno, yo le pedí, pero no me ama suficiente para darme lo que le pido? Punto de partida. La humillación requiere el abandono del orgullo para dejar que Dios sea Dios. Esa humillación requiere que nosotros reconozcamos que si alguien nos ama, si alguien está interesado en nosotros, si alguien quiere favorecernos grandemente, es nuestro Padre que está en los cielos. Él es inmensamente rico y nosotros somos los felizmente privilegiados de llamarnos hijos de Dios. Había pensado en eso, que cuando dudamos entristecemos el corazón de Dios. No debemos dudar si estamos orando. Y Dios sabe cuándo es el tiempo. Quizá no ha habido una respuesta, no porque Dios no quiere y está listo para hacer justicia, sino porque nosotros, nuestra débil fe, nuestra madura para entender y recibir la bendición de la respuesta. O a lo mejor no nos hemos humillado suficiente. ¿Se acuerdan de la oración de Ana? Ana dice, derramado mi alma delante de Dios. Y Dios le da a Samuel y le da 5 hijos más. ¿Cuándo? Cuando fue tiempo. ¿De qué? De exaltarle. Así funciona. Miremos entonces lo que dice otro relato. ¿Qué dijo Jesús en este relato? Es importante orar siempre y no desmayar. Es importante orar siempre y no desmayar. La oración no baja a Dios a la tierra, pero nos acerca a nosotros al trono del Dios del cielo. La oración tiene el ingrediente que desarrolla nuestra confianza en el Dios del cielo. Evangelio de Lucas siempre, capítulo 11, versículo 5 al 13. Y miren lo que vamos a encontrar en Lucas capítulo 11, versículo 5 al versículo 13. Leemos ahora, cuando tenemos el Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 5 al versículo 13. Le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? ¿Les ha pasado a ustedes que han tenido que ir a pedir prestadas unas cucharadas de azúcar y una taza de frijoles? Hasta en las mejores familias, ¿sí o no? O sí. Puede ser. Puede ser. El relato que Jesús cuenta es tan familiar y parece que aún más en aquella economía, en aquel tiempo,
de ir a molestar al amigo porque le llegó visita y no estaba preparado para atenderlo. Pero el asunto es que la ilustración es para mostrar cuando llegamos a pedir un favor y necesitamos respuesta. Y dice la declaración, les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche, noten la hora, y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, ¿no puedo levantarte y dártelos? Él hace una pregunta, ¿les contestaría si un amigo? Y luego entra el versículo 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, dice, se levantará y le daré todo lo que necesite. ¿Notaron eso? Dice, no se lo va a dar porque es su amigo. ¿Por qué se lo va a dar? Para que no le esté molestando. Ya los va a despertar de todas maneras. O sea, la oración importuna. La oración, miren, voy a aprovechar aquí para regalarle algo que funciona muy bien. Cuando usted se despierte a medianoche, le ha pasado que se despierte y ya no se vuelve a dormir rápido. En vez de estar dando vuelta en la cama, en vez de estar pensando tonterías, porque la mente es como la loca de la casa, nunca se queda quieta, levántese a orar. Si a usted se le quita el sueño a la mitad de la noche en algún momento, nada mejor. Dios lo ha despertado, ya se quedó sin audiencia, todos los demás están durmiendo y Dios quiere hablar con usted. Ore. Y como no somos buenos para estar tanto tiempo de rodillas, si sigue sin sueño, póngase a leer un buen libro, lea porciones de la Santa Biblia, pero no se desvele de gusto. Las mejores citas de la Biblia, los mejores momentos a solas con Dios se pasan cuando el sueño se nos va de los ojos. Y Él dice: es inoportuno que a medianoche le vayas a pedir panes prestados a tu vecino, a tu amigo. Entonces se va a levantar y te va a dar todo lo que le pidas, no porque es tu amigo. ¿Por qué? Para que no lo estés molestando. Y entonces dice Él, versículo 9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ilustra otra vez, mire otra ilustración, dice esto: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Otra pregunta: o si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? Versículo 12. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y luego dice algo duro, el versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Palabra de Dios. ¿Qué le parece? Allá en el capítulo 18 dijo: es importante orar siempre sin desmayar. Aquí lo ilustra no con la mujer que va a importunar al juez, sino con el que necesita 3 panes a medianoche para darle comer a la visita que le llegó de manera inesperada y no se los van a negar. Y dice él: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Y si ustedes, que son malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, es verdad, nosotros somos malos, pero para nuestros hijos no queremos el mal. Y dice: si ustedes son así, ¿cuánto más vuestro Padre? O sea, la oración sin cesar, la oración sin desmayar. No es que desespera a Dios, pero Él dice: vayan a aquel límite que Él también está deseando darles la respuesta. Y entonces usted dirá: pero mire, porque yo he tratado con
personas que lloran el día del bautismo de su pariente y dice, yo tenía 28 años orando por esto. Él nos va a exaltar cuando sea tiempo. El tiempo le toca a Dios. A nosotros nos toca confiar. Mire esta historia. Primer libro de los Reyes, capítulo 18. Un hombre de Dios, el profeta Elías. Miren en este relato lo que hay. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 45. Primer libro de los Reyes, capítulo 18. Vamos a leer del versículo 41 al versículo 45. Dice la palabra del Señor de esta manera. Elías había estado durante todo el día en aquel momento cuando subieron al monte Carmelo. Habían pasado 3 años y 6 meses sin nada de lluvia. En la ceremonia que se celebró en el monte Carmelo, se puso a prueba quién es Dios, si Jehová o Baal. ¿Se acuerda? Partieron los 2 bueyes, hicieron los altares, Baal nunca respondió y Jehová respondió por fuego. Cuando ya había ocurrido aquello y el profeta Elías manda eliminar a los 850 falsos profetas, Elías sube a la cumbre del monte y ahora va a orar para que llueva. Antes había ya orado para que no lloviera. ¿Por qué usaron la lluvia? Porque el culto de Baal enseñaba que quien traía la lluvia era Baal. Y Elías le pidió a Jehová, le dijo, demuéstrales que Baal no tiene ningún poder. De ahí es donde yo digo que es un error, pero garrafal, estar diciendo los ídolos, estas imágenes nos van a traer la salud. Peor nos va a ir. Como dijeron allá los vecinos, la beatificación de Romero nos va a traer la paz. Ahí tienen la paz. Pura violencia. Eso fue lo que ocurrió. Elías dice, mira, vamos a demostrar quién es el dador de la lluvia. 3 años y medio de sequía total, porque Baal no tiene poder para hacer venir la lluvia. Ahora que Jehová hace descender fuego del cielo, se queme el sacrificio que presentó el profeta Elías, va a orar para que llueva. La lógica dice que Dios tiene tantas ganas de demostrar una vez más. Y miren lo que ocurre. Versículo 41 del capítulo 18 del primer libro de Reyes. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Ya estaba lloviendo? No. El cielo seguía totalmente despejado. Miren lo que cuenta el relato. Versículo 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Versículo 43. O sea, ahí está diciendo que oró una vez. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y no que Elías acaba de decir que se oye una gran lluvia. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. ¿Cuántas veces fue el criado a ver qué pasaba? 7 veces. Y Elías seguía orando. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con grandes nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Palabra de Dios. Cuando Elías dice, oye acá, sube, come, bebe, se oye una gran lluvia que viene. No habían ni nubes. ¿Cómo se llama eso? Fe. Yo sé que Dios puede hacer descender fuego sobre el sacrificio, dice Elías. Yo sé que Dios puede hacer descender ahora la lluvia. Pero no había ni nubes, no había viento, no habían truenos, había confianza en este hombre de Dios
que su Dios no defrauda. Sube, una gran lluvia se oye. ¿Vino la lluvia? Sí, vino la lluvia. ¿Cuántas veces hubo que subir el criado y Elías oraba? 7 veces. Ajá. Y usted tiene una devoción más grande que la de Elías, para que pretenda que con 1 o 2 veces que de mala gana ha orado, Dios ya corra a respondernos. ¿No ve que la fe tiene que qué? Que madurar, que crecer, porque en el mismo proceso que Dios nos va resolviendo nuestras necesidades, en ese mismo proceso nos va educando, nos va preparando para la vida en el cielo, va puliendo nuestros caracteres. ¿Estamos? ¿Me di a entender? Note que Elías pasa tiempo hasta que ocurre la respuesta. Veamos qué dijo Santiago hablando de Elías. Santiago hace su asidero en el capítulo 5 de la historia de Elías, para hablar de la paciencia, para hablar de la oración, para hablar de la espera de la respuesta de Dios. Santiago 5, versículo 16. Vea lo que dice. Es Santiago 5 quien dice que primero Elías había orado para que no lloviera y después oró para que sí lloviera. Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Palabra de Dios. Muchas veces nos atrincheramos en los últimos 2 renglones. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿La oración de quién? Del justo. Del justo. Antes hay que agarrar el versículo completo, porque los primeros 2 renglones han dicho: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos a los otros para que seáis sanados. Alguna cuestión entre nosotros y nuestros semejantes que no esté resuelta estorba para que el tiempo de Dios se cumpla y tengamos respuesta a las oraciones. Está guardando algo usted en su corazón. Cuando usted llega a la iglesia, o cuando usted está en la iglesia, o cuando usted está en la reunión, ¿existe algún hermano o alguna hermana que cuando entra usted siente como que se le revuelve el estómago y se le calientan las orejas? Si tenemos algún sentimiento mínimo acerca de uno de nuestros semejantes, de esa manera, entendamos que no es el sentimiento del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos une y el fruto del Espíritu Santo es el amor, y el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. El amor no busca lo suyo. O sea, ahí están todas las declaraciones que nos pueden ilustrar si algo está haciendo cortocircuito, si algo está estorbando para la respuesta de Dios. Humillaos. Humillarse es ir a la humildad como Jesús para recibir de Él la exaltación, para que llegue el tiempo cuando Dios puede darnos la respuesta. Porque si Dios nos devolviera todo lo que pedimos por encima de nuestro orgullo, llegaríamos al punto de creer que Dios es el siervo de nosotros y que nosotros estamos en el lugar de Dios. Y eso sería un daño para nosotros. ¿Había pensado en eso? ¿Lo había mirado de esta manera? Esto me recuerda una vez una hermana que estaba enferma y parece que se iba a morir, y esa hermana dijo: mire, tráigame a la hermana tal, que yo quiero que hagamos las paces porque me quiero morir tranquila. Cuando hablamos con la otra hermana, esa hermana dijo: yo no le tengo ningún sentimiento, pero si ella se siente mal conmigo, yo voy con mucho gusto para que ella tenga paz. Y fue
y se arregló el supuesto que estaba mal, y unas 2 semanas después la hermana tenía buena salud y estaba sana. No se murió. Y entonces dijo, dígale a la hermana que quedamos iguales, porque resolvemos en caso que yo me muriera, pero no me morí. ¿Usted cree que Dios funciona así? Yo con mi capricho y él que haga lo que yo digo. No, Dios no es su criado. Así, en español del nuestro. No somos iguales. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. La mano poderosa es la de Dios. A nosotros nos toca ponerle en la mano de Él y dejar que sea Dios el que nos conduzca a nosotros. El que nos conduzca a nosotros. Y Santiago dice que cuando arreglemos, si hay diferencias entre nosotros, la oración eficaz del justo puede mucho. Y ilustra con el profeta Elías. Dice el verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Mire, para que la gran sequía viniera, Elías oró. ¿De qué manera dice Santiago? Fervientemente. ¿Y qué es eso de orar fervientemente? ¿Cuando me acuerdo? ¿Cuando me ajusta el tiempo? No. Significa que Elías pasó mucho tiempo pidiéndole a Dios. Le dedicó al asunto para que Dios le demostrara a través de la sequía. O sea, esa sequía no vino porque Dios la inventó. Podemos decir que vino porque Elías se la pidió para que se hiciera una corrección en su pueblo, para que dejaran de creer en el ídolo que no les daba nada y creyeran en el Dios verdadero que sí da las bendiciones. Versículo 18 dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Otra vez oró. Necesitó orar para que no lloviera, y necesitó orar para que sí lloviera. La importancia, humillarse bajo la poderosa mano de Dios implica voy a pasar el tiempo que sea necesario con esta oración hasta que Dios crea conveniente responderme. Sin dar lugar a la duda, sin pretender que puedo torcerle el brazo a Dios, sino que Dios va a tener respuesta para mí. Se lo voy a ilustrar ahora con 2 historias que están en el Nuevo Testamento. No le voy a dar las citas, no las tengo en la mano. Están allí en mi mente y usted las conoce muy bien. Vino un hombre llamado Jairo a pedirle a Jesús un milagro. ¿Qué le estoy contando? ¿Ya entendió la historia? ¿Ya se acordó de la historia? Sí, ¿verdad? La resurrección de la hija de Jairo. Cuando Jairo vino donde Jesús, el relato bíblico dice que Jairo llegó y en medio de la multitud se echó a los pies de Jesús y le dijo, mi hija está grave. Ve a mi casa, ora con ella, mi hija se sana y tú vienes de nuevo a seguir con tu gente. A los ojos de la multitud, cuando Jairo se echó a los pies de Jesús y le dijo que fuera a su casa para sanar a su hija, a los ojos de esa multitud, Jairo se había entregado a Jesús. A los ojos de esa multitud, Jairo había ejercido fe en Jesús. Cuando uno lee el texto, así literalmente, parece que Jairo se entregó a Jesús. Parece que Jairo tiene confianza en Jesús, porque le dice, ve a mi casa, ora por ella, ella se sana y tú te vienes a andar con tu gente. Pero eso no es la realidad. Cuando uno se tome el tiempo para estudiar esa historia, se da cuenta en primer lugar quién era Jairo.
Jairo era un líder religioso. Jairo era uno de los que la gente llama grandes entre el clero de los judíos. Jairo era un hombre importante en la sinagoga. Y cuando Jairo viene, aunque se mete en la multitud, Jairo no era de la multitud que seguía a Jesús. A Jesús lo seguían mendigos, prostitutas, ladrones, publicanos y la pobrería del pueblo que no tenía otra esperanza. Jairo era de la alta sociedad. Y Jairo no es el acto de irse a los pies de Jesús, sino las palabras que usó, las que denotan la actitud de este dirigente religioso. Jairo dice: ven a mi casa, oras con ella se sana y tú te vienes. ¿Qué está diciendo Jairo? Aquí yo tengo derecho a un milagro. Yo tengo derecho a la curación de mi hija. Yo soy de la alta de la sinagoga. Yo tomo la mano tuya, te llevo y te digo lo que vas a hacer. ¿Se fijan en eso? Vas a mi casa, oras con ella se sana y tú te regresas. ¿Quién está dirigiendo ahí? Jairo. Jairo está dirigiendo. Jesús no le discute nada. Pero Jesús se va con Jairo. Sí, voy a ir a tu casa. Va para allá. Pero la multitud hacía lento el camino. Cuando uno lee la historia como la cuenta el libro El deseado de todas las gentes, dice que fue el trayecto de camino donde Jesús se fue más despacio. Pajaritos que se habían caído del nido, Jesús se salía del camino, recogía el pajarito y lo volvía a poner en el nido. ¿Usted cree cómo se sentía este padre que quiere que ya le curen a su hija? Y no es una simple gripe, se está muriendo. Pero Jesús no está corriendo. Tú dices que vas a dirigir, está bien, dirige el tuyo camino. Luego viene la señora aquella con el flujo de sangre, lo toca y luego Jesús dice: ¿y quién me tocó? Hoy se paró la caravana por completo. Hoy no está caminando. Después de que explican todo y el Señor declara sanada a aquella mujer, el tiempo que tardó de que Jairo le pidió que se fuera para su casa a que llegaron a ver la niña, tardó como 4 días. No fue un rato. Usted con un hijo grave quiere que el doctor vuele por su hijo. Las horas se sienten como años. 4 días es terrible. Y le dijeron los criados: no molestes al maestro, la niña ya se murió. Y Jairo dijo: ya no se puede hacer nada. Y Jesús dijo: sí se puede hacer todo. ¿Sabe por qué? Jesús permitió que la niña de Jairo muriera. ¿Sabe por qué Jesús permitió que la hija de Jairo muriera? Porque si Jesús hubiera sanado a la hija rápido como Jairo quería, Jairo pensaba que él tenía derecho a eso, por ser un dirigente religioso de mucha importancia según él, por la forma como le habló. Para Jairo una curación no era un milagro. Entonces Jesús se tomó su tiempo y le dio una resurrección, cosa que para Jairo era un imposible total. Dios permite que lleguemos al punto de la impotencia. Y cuando te humilla bajo la poderosa mano de Dios, cuando llegue el tiempo, ¿cuándo fue el tiempo de Jairo? Cuando se murió la niña. Entonces, para que Él los exalte cuando sea tiempo. No olvide echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mi hermano, ¿quiere ver cómo funciona esto? ¿Quiere mirarlo clarito en la Santa Biblia? Mirémonos mañana. El tema va a continuar. Por ahora, Padre de la gloria, Dios eterno, gracias por el privilegio de la dulzura de tu palabra. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos a nuestra débil fe. Ayuda a nuestra confianza tan debilitada. Que sepamos esperar tu tiempo, porque tu tiempo es perfecto. Gracias por escucharnos.
Nuevamente dale fuerza a los que están orando con una necesidad grande y que venga de ti la respuesta para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, su Hijo amado y Señor nuestro, se lo pedimos hoy. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si Él nos presta la vida con salud, nos vemos mañana.